Hola, buenas tardes. En primer lugar, darle las gracias por asistir a esta reunión sobre Optima Lumenis IPL. En primer lugar, dar las gracias a Ivonne y el Acuité por darnos esta oportunidad de estar aquí esta tarde y sobre todo a las participantes, las doctoras Iradier, Peris, Romero, Vázquez y Amesti. Pues nada, espero que disfruten de estos importantes contenidos. Muchísimas gracias. Soy la doctora Iradier de la Clínica Oftalmológica Iradier de Madrid. Quiero agradecer a doña Ivonne Hernández de la Acuité y al profesor Benítez del Castillo la invitación a participar en este interesante simposio. Les voy a presentar los resultados de nuestros 150 primeros pacientes de ojo seco tratados con IPL M22 Lumenis en nuestra clínica. Comencé a oír hablar de la luz pulsada intensa para el tratamiento de la disfunción de las glándulas de meibomio y del ojo seco evaporativo en los Subspecialty Day de córnea de la Academia Americana. Inicialmente me pareció interesante y poco a poco, después de conocer los buenos resultados de las series publicadas por el Dr. Toyos y otros autores, pensé en practicar este tratamiento a mis pacientes. Elegí IPL Lumenis porque las características y versatilidad de la máquina me parecieron excelentes. Después de unos cuantos workshops con el Dr. Toyos en Nashville y Nueva York y con el Dr. Benítez del Castillo en Madrid, comencé a tratar mis pacientes en diciembre de 2019. En un periodo de 6 meses hemos tratado más de 150 casos. Quiero destacar que para obtener buenos resultados con este tratamiento es imprescindible seguir un protocolo estricto de selección, realizar 4 sesiones a lo largo de 2 meses y practicar la expresión de las glándulas de meibomio inmediatamente después de cada sesión. Lo relevante de la luz pulsada es que actúa sobre la causa del ojo seco evaporativo, la disfunción de las glándulas de meibomio, disminuyendo la reacción inflamatoria y recuperando el mecanismo de hidratación natural de los ojos. El protocolo de exploración y selección es esencial para la obtención de buenos resultados. Nosotros realizamos una exploración con lámpara de hendidura para comprobar el estado de la superficie ocular y del borde libre. Practicamos también el BUD no invasivo y la meibografía con Sirius, el test de osmolaridad con TR Lab, el test de Schirmer 2 y el cuestionario OSDI. La tipificación de la piel según Fitzpatrick la realizamos para definir la potencia a elegir cuando hacemos el tratamiento. Seleccionamos los pacientes que presentan ojo seco evaporativo y mixto. La exploración post-tratamiento se realiza al mes de la última sesión, realizando las mismas pruebas, obviamente sin necesidad de hacer la tipificación cutánea. El procedimiento se realiza en la zona periocular, aplicando gel frío. Los parámetros de cada impacto son 3 pulsos de 6 milisegundos cada 50 milisegundos y una potencia entre 11 y 14 julios según el tipo de piel, con un filtro de 590 nanómetros. Con pieles más oscuras utilizamos potencias más bajas y para pieles más claras potencias más altas. En estas imágenes vemos los distintos tipos de meibo, como pasta de dientes, secreción grasa dura, mayonesa espesa, aceite amarillo y aceite claro. La secreción va mejorando a lo largo de las sesiones. Después de cada sesión de luz pulsada, prescribimos calor en los párpados, un corticoide monodosis de superficie durante 5 días y lágrimas artificiales sin conservantes.
En pacientes con ojo seco hiposecretor añadimos suero autólogo al 20% y ciclosporina al 0,05% o al 0,1%. De los 150 pacientes del estudio, la mayoría, un 66%, fueron mujeres, porcentaje que coincide con la mayoría de las series. En cuanto a la edad, el 86% de los pacientes eran mayores de 50 años. La osmolaridad mejoró significativamente después de las 4 sesiones de IPL. Casi la mitad de los casos presentaron una osmolaridad normal y en ningún caso se hallaron valores muy elevados. El test de OSDI mejoró significativamente. Prácticamente todos los pacientes que presentaban un test de OSDI de grado moderado o grave pasaron a un test de OSDI normal. El síntoma que más mejoró fue la sensación de sequedad y cuerpo extraño, seguido de la mejoría de visión, menor necesidad de gotas y disminución del enrojecimiento ocular. La mejoría de los síntomas ocurrió en casi todos los pacientes, solo 9 casos no mejoraron de los 150. En esta serie solo hemos realizado expresión de las glándulas de meibomio del párpado inferior, pero creemos que en estos casos que no ha habido mejoría, habría que realizar también expresión del párpado superior, además de hacer sesiones adicionales de luz pulsada. La mejoría de la calidad del meibo ocurrió en todos los casos, pasando de secreción sólida o mayonesa espesa a aceite amarillo o claro después de las 4 sesiones. Así como la calidad del meibo mejora, en nuestra experiencia, después de las 4 sesiones, el grado de atrofia que observamos en la meibografía no experimenta variaciones. En cuanto al test de Schirmer, encontramos una leve mejoría. El 54% de los casos tenían menos de 10 milímetros antes del tratamiento y después de las 4 sesiones, el 58% de los casos tenía más de 10 milímetros. El BUT no invasivo mejoró significativamente. Previamente al tratamiento, el 68% de los casos tenía entre 0,5 segundos y el 12% más de 10 segundos. Después del tratamiento, el 18% tenía entre 0,5 segundos y el 56% más de 10 segundos. En este caso, la mejoría de los síntomas y el cambio del aspecto de los ojos es francamente espectacular. Se trata de un paciente con disfunción de glándulas de meibomio en tratamiento con fármacos antiglaucomatosos con conservantes, que cambiamos a sin conservantes y realizamos 4 sesiones de IPL. En estas imágenes vemos 2 casos de disfunción de glándulas de meibomio y chalazion marginales de larga evolución. El aspecto antes y después del tratamiento con sesiones de IPL con terminal rectangular para disfunción de glándulas de meibomio y terminal cilíndrico para chalazion. Este terminal resulta muy eficaz para tratar estas lesiones. Como conclusión, podemos decir que según nuestra experiencia, la luz pulsada, siguiendo la técnica del Dr. Toyos, mejora significativamente los síntomas de ojo seco evaporativo y mixto. Hay una mejoría de la calidad del meibo en todos los casos, recuperándose la hidratación natural de los ojos. Para finalizar, me gustaría añadir que lo más impactante del tratamiento con IPL son los comentarios de los pacientes después de las sesiones. Pacientes que pueden volver a realizar actividades de la vida cotidiana sin molestias, no son esclavos de las gotas y sienten una enorme mejoría. Nosotros estamos realmente felices de haber empezado a tratar nuestros pacientes de ojo seco evaporativo y mixto con luz pulsada y de haber elegido la tecnología Lumenis. Muchísimas gracias por su atención. Buenas tardes, gracias al profesor Benítez del Castillo y a la CUIT por invitarme a este evento. Estoy encantada de compartir esta tarde-noche con tan brillantes panelistas. El propósito de hoy es hablar de ojo seco y cirugía refractiva corneal. Teniendo en cuenta las 2 definiciones del DIUS-II, la primera del 2007 y la posterior del 2017, comparando ambas definiciones, podemos observar que se hace más hincapié en la última en el término superficie ocular frente a enfermedad de las lágrimas,
Aparece por primera vez el término homeostasis en la definición y también los nervios corneales tienen especial relevancia en la definición de ojo seco, es decir, las anomalías neurosensoriales en esta segunda definición tienen especial importancia. En la última revisión del DIUS-II, el ojo seco asociado a cirugía ocular se recoge como enfermedad de ojo seco por iatrogenia, como podemos ver en el subapartado señalado en naranja. Y dentro de la enfermedad por ojo seco iatrogenia, dentro del apartado cirugía ocular, podemos ver que aquí está el ojo seco asociado a cirugía refractiva. De entre todas las técnicas englobadas en la cirugía refractiva corneal, como puede ser la PRK, queratectomía fotorrefractiva, el LASIK, el SMILE, la queratotomía radial, vamos a centrarnos fundamentalmente en esta charla en la enfermedad de ojo seco asociado a LASIK. Este tema tiene especial relevancia porque más del 50% de los pacientes sometidos a cirugía LASIK experimentan ojo seco en el postoperatorio, aunque la mayoría de ellos de manera transitoria, ya que desaparece entre los 3 y 6 meses tras la cirugía. Por tanto, siendo el ojo seco asociado a cirugía refractiva la complicación más frecuente asociada a LASIK, hay que informar al paciente de su posible aparición o agravamiento tras este tipo de cirugía. Es la complicación, como he comentado, más frecuente en cirugía refractiva y, aunque sea transitoria en la mayor parte de los casos, pues puede cronificarse en un 20% de los casos. En cuanto a su etiopatogenia y posibles mecanismos de producción, decir que es multifactorial. Se instaura un mecanismo de feedback positivo o círculo vicioso que puede cronificarse en el 20% de los casos, como he comentado en la diapositiva anterior. Entre los posibles factores implicados son múltiples. El fundamental es la hipoestesia corneal secundaria a la lesión del plexo nervioso subepitelial debido a la realización del colgajo corneal, es decir, debido a la elaboración del flap. Esta es la causa principal. Por otro lado, la reducción de la secreción lagrimal como consecuencia de la elaboración de este flap, la disminución de la frecuencia de parpadeo y aumento de evaporación, la alteración en la distribución de la película lagrimal como consecuencia del cambio de la forma inducida por el LASIK, la pérdida de trofismo corneal, la disminución del número de células caliciformes conjuntivales, como las Lovett cells, como consecuencia de la presión ejercida por el dispositivo de succión para elaborar el flap, pues son lesionadas, así como la potencial toxicidad de los fármacos administrados tanto preoperatoriamente como postoperatoriamente en estos pacientes, que pueden ser tóxicos para la superficie ocular, sobre todo por los conservantes que puedan tener. El daño de los nervios corneales, como he comentado, afecta a este reflejo corneolagrimal de la glándula, resultando en una disminución de la secreción lagrimal tanto del componente acomucinoso como el lipídico. Por tanto, el tipo de ojo seco asociado en estos pacientes afecta tanto al componente acomucinoso como al componente lipídico. En esta revisión de TODA del 2018 podemos resumir estos mecanismos etiopatogénicos implicados en la enfermedad de ojo seco asociado a LASIK, como son la disfunción de los nervios intracorneales como consecuencia de la elaboración del flap, el daño ocasionado a las células caliciformes o Lovett cells por el efecto de succión del microquerátomo y también la alteración en la forma corneal, en la superficie corneal, como consecuencia de la elaboración del flap. La evidencia clínica de que existe un ojo seco asociado a cirugía LASIK queda plasmada, entre otros, en los artículos que menciono en esta diapositiva. La incidencia de ojo seco tras LASIK es de 10 al 20% frente a un 3% tras queratectomía fotorrefractiva o PRK. Por otro lado, los pacientes intervenidos mediante PRK presentan menos cambios en el tiempo de fractura de película lagrimal y de osmolaridad lagrimal que los pacientes intervenidos mediante técnica LASIK. La cirugía LASIK, asistida por láser de femtosegundo para la elaboración del flap, produce menos sequedad que la asistida por el microqueratomo convencional.
También se ha observado que con la técnica LASIK se produce una mayor pérdida de sensibilidad corneal que con la PRK o con la técnica de extracción del dentículo de pequeña incisión o técnica SMILE. También la técnica LASIK no debe recomendarse en pacientes con ojo seco previo, especialmente en aquellos cuya tensión de la superficie ocular no hayamos podido mejorarla con el tratamiento preoperatorio. En estos casos es mejor realizar en estos pacientes que quieren intervenirse de cirugía refractiva pues el implante de una lente intraocular fáquica o la técnica SMILE. Podrían considerarse como alternativas en estos pacientes. Y aunque ya existen algunos estudios de metaanálisis que concluyen que la técnica de SMILE es menos invasiva para los nervios corneales, pues esto debe todavía ser investigado a largo plazo. En la técnica LASIK lo que se crea es un colgajo corneal con un microqueratomo o un láser de femtosegundo. Como consecuencia de ello se seccionan los axones neuronales que penetran en el estroma superficial y el plexo subbasal de la zona expuesta. Y asimismo, tras producir esta sección de los nervios, posteriormente al aplicar el láser steamer producimos una ablación de las terminaciones nerviosas del trigémino. Este es un esquema clásico de cómo se distribuyen el trigémino al penetrar radialmente en la córnea de manera centrípeta. Ante una cirugía refractiva tipo LASIK podemos distinguir dos tipos de ojo seco y dos entidades clínicas claramente asociadas a ojo seco y LASIK. Una de ellas es la epitelopatía neurotrófica inducida por LASIK o LINE, es el ojo seco post-LASIK por otros autores, y la otra es la neuralgia corneal asociada a LASIK, que es una entidad extremadamente rara. La epitelopatía neurotrófica o LINE asociada a LASIK es una entidad clínica que ha sido descrita posteriormente como ojo seco post-LASIK por otros autores. En ella, al crear un colgajo corneal, se seccionan los axones neuronales que penetran en el estroma superficial y en el plexo subbasal de la zona expuesta. Posteriormente, estas terminaciones son alteradas por la ablación mediante láser steamer y aparece una queratitis corneal fundamentalmente en la zona del colgajo y no en la bisagra, es decir, los signos de queratitis aparecen solamente en el flap. Esta entidad aparece en pacientes sin ojo seco previo. El hecho de que los signos aparezcan en el colgajo corneal y no en la córnea donde no hay colgajo realizado, pues un poco respalda el papel causal de la denervación sensorial y la aparición de esta neuropatía neurotrófica. El Schirmer es normal en estos pacientes y en la mayoría de los casos se resuelve el cuadro de 6 a 8 meses. Esta epitelopatía neurotrófica ya fue descrita por Wilson y Benítez del Castillo ya en el año 2001. Como vemos en esta diapositiva, la queratitis punteada superficial afecta sobre todo a la zona del flap. Otra entidad claramente diferenciada es el dolor neuropático, que no tiene nada que ver con el LINE. En el LINE, estos pacientes se quejan simplemente de molestias de ojo seco típicas como sensación de arenilla, irritación, fatiga ocular, etc. Sin embargo, en el dolor neuropático lo que ocurre es una verdadera disfunción lagrimal crónica post-LASIK. Esta entidad es extremadamente rara y produce un efecto muy devastador en el paciente que la sufre. Es un verdadero dolor neuropático. Es un dolor similar al dolor que sufren los pacientes tras una amputación de un miembro. Es el dolor tras miembro fantasma. Es causado por una reinervación anormal de los pacientes tras la sección nerviosa. La lesión de los nervios corneales causa una inflamación neurogénica crónica en estos pacientes que contribuyen a una sensibilización periférica de los nervios sensoriales y esto da lugar a una hiperestesia corneal. Incluso estos pacientes sin estímulo claro pues experimentan un dolor punzante y agudo. Pueden llegar a padecer unos dolores persistentes, tremendos, invalidantes,
cuyo tratamiento no es el convencional del ojo seco, por supuesto. Necesitan a veces unidades específicas de dolor, incluso apoyo psicológico, presentan hiperalgesia, alodinia, episodios paroxísticos de descargas eléctricas, quemaduras a modo de clavo incandescente. Otros relatan sensaciones de pinchazos con alfileres, agujas, etc. Como he comentado, es una entidad extremadamente rara. El diagnóstico es complicado, ya que el paciente experimenta un dolor insoportable y, sin embargo, el oftalmólogo pues no consigue ver nada en la lámpara de hendidura. La tinción con fluoresteína es negativa, es el llamado pain without stain, es decir, el dolor sin tinción. Se desconoce la verdadera etiopatogenia de esta excepcional complicación. El tratamiento supone un desafío y es muy poco predecible a la respuesta y requiere unidades de dolor muy específicas, más allá del tratamiento oftalmológico. Por otro lado, antes de intervenir al paciente de cirugía refractiva, especialmente de LASIK, pues es importante tener en cuenta cuáles son los factores de riesgo preoperatorios o intraoperatorios que pueden desarrollar un ojo seco asociado a LASIK con más frecuencia. Uno de ellos es el ojo seco preexistente, es decir, la existencia de un ojo o una superficie ocular alterada con una queratitis no tratada, pues va a empeorar el ojo seco preexistente de estos pacientes. La raza asiática, sexo femenino, un mayor defecto refractivo a corregir, porque requiera una mayor profundidad de ablación, una solapa más gruesa, la bisagra del colgajo de localización superior y estrecha, etc. Por otro lado, ante un paciente que va a intervenirse de cirugía refractiva corneal, es muy importante hacer hincapié tanto en el tratamiento preoperatorio como intraoperatorio como postoperatorio para evitar precisamente este temido ojo seco. En este sentido, lo que necesitamos es intentar implementar una serie de estrategias para conseguir una superficie ocular óptima, tanto antes de llegar a la cirugía como después de la cirugía. En cuanto al tratamiento preoperatorio, pues requiere la clásica higiene palpebral, calor local, masaje, limpieza, lágrimas artificiales, por supuesto sin conservantes, suplementos nutricionales, ciclosporina tópica, esteroides tópicos, reposición de estrógenos, etc. Pero en este sentido, sobre todo cuando todo esto no funciona, la luz pulsada intensa, la IPL, es una herramienta imprescindible para tratar a estos pacientes antes de ser sometidos a cirugía refractiva con éxito. Respecto a las estrategias postoperatorias, pues son todas las que refiero a continuación: lágrimas artificiales, suplementos nutricionales, etc. Son los tratamientos convencionales escalonados típicos del ojo seco. Y aquí también hacer especial hincapié al manejo de la luz pulsada intensa, la IPL, como también una herramienta imprescindible para tratar a estos pacientes que no mejoran con el tratamiento convencional. En este sentido, pues la luz pulsada intensa se ha convertido en una estrategia tanto preoperatoria para mejorar las superficies y que puedan ser intervenidas y que pueda realizarse a estos pacientes un LASIK que en condiciones habituales no podríamos realizarlo. No solamente se ha convertido en una estrategia fundamental preoperatoria, sino también una estrategia fundamental postoperatoria para tratar los ojos secos asociados a LASIK tras la cirugía refractiva. Ya para terminar, y revisando la literatura, pues he encontrado los siguientes trabajos en los cuales destaca la importancia de la IPL para tratar a estos pacientes con ojo seco asociado a cirugía refractiva. En este trabajo de un solo paciente se muestra cómo este paciente mejora su agudeza visual en el caso de un síndrome de ojo seco crónico tras LASIK, que llevaba ya 4 años de duración, que no mejoraba con nada, y tras 12 minutos de terapia térmica, la agudeza visual en este paciente mejoró de 0,6 a 0,8 en ambos ojos y la paciente redujo la necesidad de instilarse lágrimas artificiales de 64 veces al día a 4,5. Este es un dato fundamental. Muchos pacientes
tras ser intervenidos de IPL, con un ojo seco asociado a disfunción de glándulas de meibomio o bien un ojo seco mixto, pues reducen la instilación de lágrimas artificiales. Y esto es algo muy importante, ya que les permite luego realizar una vida social pues bastante más normal. En estos dos trabajos retrospectivos, en el primero, podemos encontrar en este estudio retrospectivo de 109 ojos tratados con IPL, 91 tras LASIK y 18 tras PRK. En él, Shaldrom y colaboradores reportan una mejoría tanto en el BUT, en el tiempo de fractura de la película lagrimal, en el grado de severidad de ojo seco y en otros parámetros como puede ser la tinción de Oxford, el Schirmer y la velocidad de lectura. En todos ellos mejoraron significativamente tras la aplicación de 4 sesiones de IPL. Además, también mejoró tanto la agudeza visual sin corrección como la agudeza visual corregida. En este otro estudio de archivos de la Sociedad Española de Oftalmología podemos ver cómo 20 ojos de manera retrospectiva correspondientes a 11 pacientes con ojo seco evaporativo crónico tras cirugía refractiva LASIK, pues mejora tras 4 sesiones de IPL. Los parámetros que se evalúan son tanto la agudeza visual como la refracción, la topografía, la tinción con fluoresteína mediante la escala de Oxford, el BUT, el Schirmer 1, el grado de severidad del VIEWS y el OSFI. Como conclusión, obtienen una mejoría significativa de la agudeza visual, tanto corregida como no corregida, y una mejoría sintomática de su ojo seco. Estos pacientes también, después de la aplicación de las 4 sesiones de IPL, disminuyeron el uso de lágrimas artificiales. Sobre todo los pacientes operados con LASIK y ojo seco evaporativo. Y ya para concluir, tras la exposición, decir que el ojo seco asociado a cirugía refractiva es la complicación más frecuente, por tanto la incidencia es importante. Más de un 50% de los pacientes que vamos a operar experimentarán un ojo seco, la mayoría de las veces leve y transitorio, pero en un 50% de los casos puede cronificarse. Cualquier alteración de la superficie ocular preoperatoria puede alterar los resultados de la cirugía refractiva, por eso es muy importante estabilizar a estos pacientes antes de ser intervenidos. Siempre es importante informar al paciente de la existencia de ojo seco y de su posible aparición tras la cirugía refractiva. Debemos conseguir la mejor superficie ocular antes de intervenirlos, y en este sentido pues la IPL, la luz pulsada intensa, se muestra como una herramienta fundamental y esperanzadora para estabilizar estas superficies oculares en estos pacientes que van a ser intervenidos de cirugía refractiva o que desarrollan un ojo seco asociado a cirugía refractiva. Y esto es todo lo que quería comentarles. Muchas gracias. Os voy a contar la utilidad de la luz pulsada en el tratamiento de la blefaritis y de la rosácea ocular. Os quiero pedir que por favor no hagáis fotos en donde salgan caras de pacientes por el tema de la protección de datos. Respecto al tratamiento clásico de la blefaritis, pues bueno, ya sabemos que consiste en aplicar calor local, aplicar masaje de los párpados, hacer limpieza con toallitas o con sprays o jabón neutro. Pero ¿qué ocurre? Pues generalmente conseguimos malos resultados porque los pacientes suelen cumplir mal. Porque el tratamiento, el calor o lo aplican de forma excesiva o lo aplican durante poco tiempo, el masaje no suelen hacerlo bien porque no es fácil hacer bien el masaje, y las toallitas pues les resultan caras o son irritantes para la piel si las usan demasiado a menudo o con demasiada insistencia. Y luego además tenemos este simpático amiguito, el Demodex, que viene a complicar más las cosas porque es difícil de erradicar con los tratamientos habituales. Tenemos la blefaritis posterior, que se caracteriza por la disfunción de las glándulas de meibomio, con la aparición frecuente de orzuelos y chalación, y luego también tenemos pues blefaritis mixtas que aunan todo.
Y luego tenemos también otro tipo de blefaritis que si no miramos al resto de la cara nos puede pasar desapercibidas, que son las blefaritis que se asocian a rosácea. Teniendo en cuenta que el uso de las mascarillas nos dificulta más ver el resto de la cara, pues tenemos que mostrar interés en ver cómo está toda la cara del paciente, porque muchas veces nos pasan desapercibidas. ¿Y qué es la rosácea? Pues la rosácea es una enfermedad inflamatoria de la piel que tiene una prevalencia alta. Dependiendo de los países, en los países de piel clara puede llegar hasta ser el 22%. Es una enfermedad crónica que cursa con brotes y que debuta pues, en la mitad de la vida aproximadamente y afecta a la zona central de la cara. ¿En qué se caracteriza? Pues hay factores genéticos que condicionan su aparición y factores desencadenantes, como pueden ser el alcohol, los cambios bruscos de temperatura o el estrés. Producen pérdida de la función barrera de la piel y la aparición de neuropéptidos vasoactivos que producen una vasodilatación y se produce liberación de citoquinas proinflamatorias. Esto atrae células inmunes que liberan proteasas, con lo cual se produce inflamación y angiogénesis. Y luego también están por medio las Bardes de Modes, que les gusta especialmente la grasa de los folículos sebáceos de los pacientes con rosácea y que complican más toda la situación. La rosácea tiene distintas formas clínicas. Clásicamente se subdividen en 4. El tipo 1, que es la eritematotelangiectásica, se caracteriza por máculas eritematosas centrofaciales con un eritema que al principio es transitorio y luego acaba haciéndose permanente, y aparecen también telangiectasias en la piel y suele acompañarse de edema crónico. El subtipo 2, que es la papulopustulosa, lo que aparecen son lesiones similares al acné, con más o menos infección de las pústulas y con vasodilatación de la piel. Luego tenemos el subtipo fimatoso, que es el típico de la nariz de borracho, que bueno, ya sabemos que el alcohol es un desencadenante, pero a veces los pacientes no beben y tienen pues esta nariz enrojecida y dilatada. Son una hiperplasia de las glándulas sebáceas que aparecen fundamentalmente en la nariz, pero puede aparecer también en la glabela, en la frente o en la barbilla. Y luego por último tenemos el último subtipo, que es la rosácea ocular, que puede aparecer en más de la mitad de las formas clínicas de rosácea, es decir, que no son formas puras, que muchas veces se entremezclan unas con otras. La rosácea ocular se caracteriza por blefaritis, conjuntivitis, disfunción de glándulas de meibomio, ojo seco y a veces puede aparecer incluso uveitis. ¿Y cómo tratamos la rosácea? Pues hay que suprimir la inflamación e intentar reducir los rasgos desfigurantes, para lo cual evitaremos desencadenantes, pues los cambios de temperatura, el alcohol, etc. Emplearemos cosméticos suaves para la limpieza de la piel que no sean agresivos. Tenemos que intentar restaurar la función barrera de la piel, para lo cual viene bien pues, aplicar retinol a dosis bajas. Los antibióticos son útiles para el tratamiento de las formas papulopustulosas y la brimonidina en gel es útil para tratar la vasodilatación. También se utiliza la ivermectina especialmente para la demodicosis y sobre todo la luz pulsada. La luz pulsada intensa ha demostrado su utilidad para tratar todas las formas de rosácea, pero especialmente la forma eritematotelangiectásica. Tiene una evidencia clínica muy fuerte. Hay estudios ya hechos desde 2005 donde se demuestra que tiene una alta evidencia de respuesta al tratamiento. Como las formas clínicas muchas veces se entremezclan, pues todas se benefician del tratamiento con la luz pulsada, y no debemos olvidar que hasta más de la mitad pueden tener asociada blefaritis rosácea ocular. La doctora Laura Perryman ha desarrollado un protocolo para tratamiento de los orzuelos y de los chalazion, empleando los parámetros de Toyos y luego aplicando parámetros directamente sobre los párpados. Nosotros hemos hecho algunos pacientes, por ejemplo, en este caso pues es un orzuelo agudo pequeño, pero que aplicando el tratamiento directamente sobre el orzuelo pues hemos conseguido acortar la fase inflamatoria y que se reduzca pues en un par de días con una sola sesión. En estos otros casos pues tenemos en el primero
chalación de estos marginales que son difíciles de tratar porque sobre todo comprometen mucho estéticamente a algunas pacientes, pues bueno, aplicando una sola sesión también hemos conseguido reducirlo bastante. Pero si tenemos casos como este otro paciente de la izquierda, pues aquí tenemos que aplicar un tratamiento más completo porque aplicarlo solamente en el párpado no va a ser suficiente. Por ejemplo, en este caso la paciente vino con 10 chalación en distintas fases inflamatorias repartidas entre los 4 párpados. Si metemos a la paciente en quirófano estando en esta situación, pues es muy posible que hagamos muchos esfacelos en los párpados y que perdamos muchas glándulas porque están todos los tejidos muy inflamados y muy friables. Si le retiramos la mascarilla, vemos que la paciente tiene una rosácea con eritemas y con pápulas. Pues a esta paciente, además, que quería quedarse embarazada, con lo cual no le podíamos poner antibióticos por vía oral, le aplicamos 4 sesiones de luz pulsada y vemos en la siguiente diapositiva que se ha disminuido mucho la inflamación de todas las lesiones que tenían los párpados, aunque a lo mejor al final haya que intervenir alguna, no es lo mismo que si le aplicamos el tratamiento en la fase, la cirugía en la fase inflamatoria aguda. Y además las lesiones cutáneas también ha disminuido mucho y toda la sintomatología de la paciente ha mejorado. ¿Qué parámetros usamos? Pues utilizamos los parámetros de ojo seco de Toyos, de oreja a oreja, y luego aplicamos tratamiento directo sobre los párpados y luego con el terminal pequeñito, y luego aplicamos 2 o 3 impactos más directamente sobre las lesiones. Nosotros hemos venido utilizando este protector de plástico color negro, pero ahora nos hemos pasado al metálico porque bueno, es el que recomiendan en los estudios, aunque con el negro no hemos tenido ningún problema a nivel ocular, pero sí que es verdad que el tratamiento puede ser más doloroso con él. En este otro caso de telangiectasias y eritema, pues le aplicamos al paciente el tratamiento de ojo seco de oreja a oreja, el tratamiento sobre los párpados de chalación, dando más impactos también en la lesión que tenía en el párpado inferior izquierdo, y luego le aplicamos los preset que tiene la máquina para tratamiento de la rosácea. Primero el tratamiento de eritema de rosácea, seleccionando el fototipo del paciente, y luego aplicamos el tratamiento de rosácea telangiectasia a distintas profundidades, shallow o medium, según sean las lesiones. Y vemos que después de una sesión, bueno, el paciente me mandó esta foto que es un selfie porque tuvo una infección por COVID y no pudo venir a la revisión, pero subjetivamente había mejorado mucho y también vemos que objetivamente su piel está mucho mejor y también su chalación, que ha disminuido mucho la inflamación. En este otro caso era un paciente con un fototipo muy claro, con una lesión inflamatoria en el párpado superior izquierdo y que vemos que tiene una rosácea pápulo-pustulosa. Después de aplicarle una sesión con los mismos parámetros que el paciente anterior aplicados a su fototipo, vemos que ha mejorado muchísimo la piel y que la inflamación del chalación del párpado también ha disminuido mucho, aunque todavía tiene la costra, pero ya es una lesión como si dijéramos seca. Y aquí son pues, los parámetros que os he comentado antes. Y luego os presento aquí pues varias pacientes que son compañeras de la clínica con rosácea a las que les hemos aplicado el tratamiento con luz pulsada. No sé, como veis, afecta también a pacientes muy jóvenes, que agravado con el uso de las mascarillas, pues que tienen lesiones sobre todo en la zona de las mejillas y la barbilla. No os puedo presentar todavía fotos post porque llevamos poco tiempo usando la máquina. Entre el verano con los morenos y la pandemia, pues no tenemos todavía suficiente tiempo de evolución. No tenemos suficiente tiempo de evolución, pero os presento aquí el caso de este caso proporcionado por la casa comercial, donde vemos que después de 3 meses y medio del tratamiento, pues las telangiectasias han desaparecido. En conclusión, la luz pulsada resulta útil para tratar los orzuelos y los chalación en fase inflamatoria, especialmente si están asociados a rosácea. Hay muchas rosáceas sin diagnosticar y sin tratar, y por lo tanto tenemos que acordarnos de mirar a los pacientes a la cara. Somos médicos y no podemos centrarnos solamente en los ojos porque mucha patología está asociada a la rosácea.
La blefaritis y la sintomatología de los pacientes mejoran mucho con el tratamiento de luz pulsada, y recordar que también puede tener un papel preventivo en los casos recurrentes. Muchas gracias, esto es todo. Buenas tardes, gracias a Ivonne por la invitación, al doctor Benítez del Castillo por la organización de este webinar. A mí me corresponde hablar desde la versatilidad del IPL en rejuvenecimiento facial. Entonces, sabemos que el IPL es un equipo que posee una ventaja enorme, que es su escasa agresividad, ya que al preservar la epidermis no ocasiona daño en las capas superficiales de la piel. Por ello, sus efectos secundarios son generalmente leves y no requieren tiempo de recuperación postquirúrgica ni interfiere con las actividades cotidianas del paciente. El IPL es un equipo que utiliza una lámpara de luz policromática que emite una luz no coherente en un rango de longitud de onda amplio entre 500 y 1200, y se utiliza con unos filtros que lo que hacen es eliminar la parte del espectro lumínico previo a la longitud de onda del filtro elegido. Para hacer su efecto debe ser absorbida por un cromóforo, que para el IPL los cromóforos son la hemoglobina, específicamente la oximoglobina, y la melanina y el agua. Y el efecto se hace por una fototermólisis selectiva que se basa en un tiempo de relajación térmica del cromóforo que debe ser superior a la duración de la emisión de luz utilizada para que no lesione el tejido circundante. Los intervalos entre pulsos permiten el enfriamiento de la epidermis mientras se mantiene el calor en el objetivo. Esto es, los pulsos, que es cuando estamos emitiendo la energía efectiva para el tratamiento, debe ser seguido por un periodo de delay, que es el periodo en el que se hace la relajación térmica para evitar que el tejido circundante se lesione, pero que se mantenga la temperatura en el objetivo para que consigamos el objetivo de tratamiento. El equipo viene con estos filtros desde 515 hasta 695 y cada uno, según la profundidad, tiene una utilidad, está indicado según para qué tipo de tratamiento. Entonces vamos viendo que según lo que queramos tratar va siendo más profundo, cada filtro va yendo más profundo, y podemos ir desde tratamientos muy superficiales, lesiones muy superficiales, hasta lesiones más profundas, incluso hasta la fotodepilación. Indicaciones para nosotros en oculoplastia es muy interesante, ya hemos escuchado mucho sobre las utilidades y la realmente efectividad que tiene para el tratamiento del ojo seco, pero además en tratamientos de estética y rejuvenecimiento es muy amplio su portafolio de indicaciones. Se puede utilizar para tratar manchas en vinoporto, hemangiomas no complicados, telangiectasias, arañas vasculares, angiofibromas, puntos rubí, eritema facial, rosácea, lesiones epidérmicas como hiperpigmentaciones léntigos y efélides, lesiones dérmicas como secuelas de resurfacing o poiquilodermia, arrugas superficiales, pérdida de elasticidad y poros dilatados, hiperpigmentaciones hemosideróticas o melánicas, o para la regeneración tisular de secuelas de atrofia dérmica postcorticoides. Está contraindicado en pacientes en embarazo y lactancia, pacientes de pieles oscuras, fototipos 5 y 6, pieles bronceadas, autobronceadas o expuestas recientemente al sol en la zona a tratar, pacientes con áreas en lesiones sospechosas de malignidad, consumo de isotretinoína en los últimos 6 meses o suplementos de hierba de San Juan en el último mes, infección local activa, quimio-radioterapia o antecedente de cicatrización queloide. Y el consumo de medicamentos fotosensibilizantes debe ser advertido para poder modificar los parámetros. Entonces, básicamente el IPL es muy útil para el rejuvenecimiento tipo 1, que es lo que llamamos fotorrejuvenecimiento. El fotorrejuvenecimiento incluye el tratamiento de lesiones pigmentadas, telangiectasias y eritemas difusos. Entonces, el tratamiento de las lesiones pigmentadas, el cromóforo en este caso es la melanina. El mecanismo es un daño térmico de la melanina con una posterior reabsorción del tejido lesionado. Según la exploración con la lámpara de Wood, sabremos qué profundidad utilizaremos en cuanto al filtro y los parámetros que queremos utilizar. Y el efecto que buscamos es en un paciente que tiene esta hiperpigmentación es que haga esta coloración más oscura, marrón más oscura. Inicialmente se pone un poquito más oscura la lesión, pero al paso de unos días coge esta descamación marrón oscura que se va perdiendo lentamente con el paso de los días hasta que se resuelve por completo. Normalmente se necesita más de un tratamiento para conseguir el resultado completo. Luego está el tratamiento de las telangiectasias, que dependiendo del tamaño del vaso también escogeríamos los filtros que queremos utilizar. El cromóforo en este caso es la hemoglobina, la oximoglobina más específicamente, que lo que hace es que transmite a la lámina íntima del vaso el calor, causando su obstrucción, porque la lámina íntima del vaso como tal no sirve como cromóforo. Entonces utilizamos calentar la hemoglobina para que ésta caliente la lámina íntima. Dependiendo del tamaño de los vasos escogemos los parámetros y el objetivo inicial es una púrpura transitoria seguida de un eritema y un leve edema.
Cuando no vemos este cambio a púrpura transitoria inicial, quiere decir que no hemos utilizado la energía suficiente, y cuando se coge un color grisáceo en la zona tratada, quiere decir que hemos utilizado demasiada energía y podemos causar efectos secundarios. En cuanto a los eritemas difusos, estamos hablando ya de vasos mucho más pequeños, capilares entre 100 y 50 micras, y el objetivo inicial del tratamiento es la desaparición del vaso. Es decir, uno hace el tratamiento e inmediatamente, si el tratamiento está bien hecho, el vaso desaparece casi en su totalidad. Esto no quiere decir que necesiten un solo tratamiento, también son lesiones que necesitan más de un tratamiento, pero sabremos en el momento que estamos haciendo el tratamiento si estamos eligiendo los parámetros y las coordenadas completas para hacer bien el procedimiento. El equipo viene con varios tratamientos ya grabados, pregrabados en el mismo, para tratamientos vasculares, de piel y lesiones pigmentadas. Al escoger cada uno de estos se nos abre una pantalla nueva donde nos pone a elegir el tipo de piel, la guía que vamos a utilizar, el tipo de tratamiento y la profundidad. Para el tipo de piel debemos hacer el cuestionario del Fitzpatrick a todos los pacientes. Luego escogemos la guía, que en el caso de estética generalmente se utiliza la cuadrada. Hay una grande y una pequeña dependiendo de lo que vayamos a tratar. Escogemos el tipo de tratamiento y la profundidad, y el equipo ya nos da los parámetros que nos sugiere. Ya cuando uno va cogiendo experiencia, pues uno puede empezar a jugar, si subir la fluencia, si cambiar los intervalos, todo esto, pero bueno, el equipo viene cargado con unos tratamientos que nos ayudan a empezar. Y esto está para cualquiera de los diferentes tipos de tratamientos. Empezamos con unos casos clínicos. Este paciente notaba estas manchas en la zona más de la sien, las zonas más temporales. Se cuidaba mucho del sol, estaba haciendo tratamientos despigmentantes, pero no mejoraba. Entonces, cuando lo vi, lo analizamos y vimos que tenía un componente vascular muy importante. Y estos pacientes que tienen ese componente vascular, estas telangiectasias, si no se tratan, no van a mejorar nunca la pigmentación. Y entonces a él le hicimos un tratamiento inicial de telangiectasias para cerrar todos esos vasos, disminuir toda esa fuga de pigmento. Este es el efecto inicial y este es el efecto luego. Vemos que ha mejorado, no se le ha resuelto, pero todo esto que ya es pigmentación tendremos que tratarlo con parámetros de pigmentación. Esta paciente se quejaba de una mancha solar muy marcada después del verano, que la tratamos con los parámetros también de H-spot, telangiectasia más superficial. Vemos cómo mejoró casi en su totalidad el antes y el después, cómo se han desaparecido. Quedan algunas manchitas residuales aquí que con una segunda sesión seguro que se resuelven. Y esta misma paciente le hicimos el tratamiento en el escote y vemos cómo mejora completamente todas estas manchitas solares con un solo tratamiento en este caso. Esta paciente se notaba estas manchas y al valorarla le dimos un componente vascular muy importante acá. Le hicimos el tratamiento con estos parámetros de H-spot y telangiectasias tanto superficial como profundo, y vemos el antes y el después, como la parte vascular ha mejorado casi en su totalidad y las manchas en un lado están casi resueltas y en el otro pues probablemente necesitará un retoquillo. Lo mismo que esta paciente que se notaba estas dos manchas tan grandes que se las cuidaba mucho del sol pero no se le desaparecían. Le hicimos una sola sesión y vemos cómo se le ha desaparecido casi en un 90%. Tenemos pendiente hacerle otra sesión ahora en el otoño para terminar de resolverlo. Una cosa que a mí me parece muy interesante son estos puntos rubíes. No es una cosa muy típica para la práctica nuestra en oculoplastia, pero alguna vez un paciente lo pide y es un tratamiento muy agradecido. Es una sola sesión, un solo disparo y el puntito pasa de ser rojo a ser marrón, y con el paso de los días desaparece por completo el aspecto del puntito. Las telangiectasias alrededor de la nariz son una consulta muy común, se tratan muy fácilmente, son un poco incómodas pero responden muy fácil. Y una cosa en la que a mí me parece muy útil es en las hiperpigmentaciones postinflamatorias. Esta paciente había hecho otra vez un resurfacing y había degenerado esta eritema postinflamatorio tan marcado, y entonces empezamos a hacer un tratamiento con parámetros de telangiectasias. Aquí lo vemos, eritema rosácea y rosácea telangiectasia, y vamos viendo como con el paso de las sesiones, esta paciente se demoró más o menos unas 4 sesiones, vemos cómo le va mejorando lentamente esa rojez y va pasando a un color piel normal. Ahora le quedan una serie de manchitas que ya tendríamos que hacerle un fotorrejuvenecimiento facial completo para quitarle las manchas, pero la parte vascular está resuelta. Y el último caso es esta paciente que vimos que había hecho una blefaroplastia y había hecho un edema y una pigmentación postinflamatoria, y con una sola sesión vemos el antes, el después y el después a largo plazo cómo se le resolvió por completo la hiperpigmentación. Estos eran los casos que tenía. Muchas gracias. Simplemente que sepan que es un tratamiento que realmente es útil, realmente se le puede sacar muchísimo provecho en la consulta de oculoplastia y en oftalmología, con lo cual es un equipo que podemos aprovechar por todos lados. Muchas gracias. Hola, vamos a hablar un poco más sobre esta maravillosa herramienta que es la IPL. Vamos a hablar de ojo seco y o fotorrejuvenecimiento, si realmente podemos combinar parámetros para tratar ambas cosas. Mi nombre es Alejandra Mesti, soy oftalmóloga oculoplástica en el grupo Miranza, en Visum Miranza, y estoy encantada de compartir
esta charla con todos vosotros. La luz pulsada intensa funciona a través de una lámpara de xenón y tiene las propiedades de una bombilla normal. Realmente la luz que atraviesa una serie de filtros puede ser reflejada, transmitida, dispersada o absorbida, y es la luz que es absorbida la que realmente tiene un efecto beneficioso sobre la piel, fundamentalmente sobre 3 cromóforos, la hemoglobina, la melanina y el agua. Por eso trata fundamentalmente lesiones vasculares, pigmentadas y el edema o la inflamación, porque también uno de sus cromóforos es el agua. Según el tipo que coloquemos, según el filtro que apliquemos, vamos a obtener un tratamiento diferente, ya que la energía irá dirigida a una capa específica de la piel y por lo tanto tendrá más acción sobre una zona anatómica u otra. Existe evidencia científica en oftalmología que avala esta tecnología, elimina los vasos sanguíneos anómalos, inhibe la progresión de la inflamación, recupera la osmolaridad de la lágrima, repara la morfología y la función de las glándulas de meibomio, además reduce enormemente bacterias y la cantidad de ácaros que puede haber acumulados en la área palpebral. Por lo tanto, ya hay evidencia científica que la IPL funciona y funciona muy bien en los casos de sequedad ocular. Pero esta tecnología ha llegado y tiene muchas otras funciones. Podemos tratar lesiones vasculares, podemos hacer tratamientos de fotorrejuvenecimiento facial, podemos tratar lesiones pigmentarias, podemos incluso remover, eliminar el vello facial, con lo cual podemos realmente comparar o combinar estos parámetros para tratar no solo ojos secos sino otros problemas faciales. Pues la respuesta es que sí. Y voy a empezar narrando mi experiencia con esta tecnología. Voy a contar cómo han ido evolucionando esos primeros casos tratados, y yo siempre cuento la anécdota de que cuando empezamos a tratar pacientes con IPL, al principio tenemos que aprender a conocer ese coche que nos han dejado nuevo y tenemos que aprender a conducirlo. Una vez conocido el coche en cuestión, ya podemos ir acelerando y podemos combinar parámetros para alcanzar a tratar problemas faciales añadidos a la sequedad ocular. Este es uno de los primeros casos que traté con la IPL. Tratamos el párpado superior izquierdo de este paciente con un chalazión, y la verdad es que la respuesta y la mejoría tras única sesión de IPL en el párpado superior izquierdo, con una afluencia bajita de 10 julios por centímetro cuadrado, 3 pulsos de 6,50 milisegundos y con el filtro de 590 nanómetros, los resultados a la semana tras una sesión fueron realmente espectaculares. O este otro caso, similar, con una afluencia similar, la mejoría tras una sesión de IPL fue realmente también espectacular. Otros casos son un poquito más complejos y requieren varias sesiones porque obviamente el número de chalaciones está naturalmente disminuido tras una sesión de IPL, pero probablemente requiera, para estar mucho mejor, otras sesiones. Poco a poco me fui dando cuenta, conociendo este coche, que no solo mejoraba el chalazion, sino también había una disminución del edema palpebral, y eso es compatible con lo que hemos hablado antes, que uno de los cromóforos es el agua, por lo tanto disminuye el edema, la inflamación periocular y en concreto en el área palpebral, además de resolver el chalazion en cuestión. Pero además también notamos mejoría de la hiperemia conjuntival, es decir, que el número de vascularización, el número de vasos sanguíneos en la conjuntiva se ve claramente mejorada tras las sesiones de IPL. Aquí vemos otro caso tratado ya con una afluencia un poquito mayor de 11 julios, pero vemos que los resultados tras el tratamiento no solo mejoran el chalazion en cuestión, sino que notamos que al disminuir el edema y al disminuir esa capacidad, esa tosis mecánica ocasionado por el edema palpebral, incluso mejora la apertura palpebral tras el tratamiento. Siempre tras las sesiones suelo exprimir y masajear esas glándulas de meibomio para conseguir la salida del meibo tanto de los párpados superiores como de los párpados inferiores, para conseguir un drenaje completo de esas glándulas y mejorar, por tanto, la situación y la morfología de las glándulas de meibomio. Pero nos damos cuenta que algunos pacientes, aunque tratemos la zona periocular con el protocolo de ojo seco, nos quedamos muy lejos de una resolución completa de la inflamación ocular si no tratamos la gran vascularización que presentan a nivel facial. Por eso hablo de que hay pacientes que no solo requieren tratamientos del ojo seco, sino que están mucho mejor planteando tratamientos combinados que mejoren también la cantidad de telangiectasias faciales, que van a atraer citoquinas proinflamatorias al ojo y que van a
conllevar a la inflamación ocular. Por lo tanto, en estos casos, el tratamiento combinado de IPL a nivel ocular con el protocolo de ojo seco más IPL facial está más que indicado. Además, otros casos como este paciente que venía con un chalazion en el párpado inferior de su ojo derecho, también nos preguntan al recibir este tratamiento que por qué no tratamos estas lesiones hiperpigmentadas de la zona de la piel, de la zona de la mejilla, y la verdad es que el resultado tras tratarlas es realmente espectacular, al punto que el paciente no solo desea tratarse con IPL la región de la sequedad ocular y la región de la mejilla, sino que está deseando también que le tratemos la zona de la frente porque ha notado una gran mejoría a nivel facial. Por lo tanto, conociendo un poquito más este coche, ya podemos ir acelerando y vamos a encontrar y a dar respuesta y a obtener unos resultados muchísimo mejores en nuestros pacientes cuando utilizamos por completo todas las posibilidades que nos da esta tecnología. Combinando parámetros, por supuesto, con tratamientos combinados de párpados y algo más. Voy a enseñar una serie de casos, como por ejemplo esta chica con un párpado inferior en el ojo derecho en el que localizamos un chalazion. Venía para tratar ese chalazion y previamente el dermatólogo había tratado la rosácea, por eso vemos que en la foto de antes sí tiene esas lesiones faciales. Y como tras el tratamiento no solo del chalazion sino de la región facial, realmente las telangiectasias mejoran y de una forma mucho más elegante sin dejar esas cicatrices que había dejado previamente su dermatólogo, con lo cual estamos tratando subiendo parámetros, subiendo energía a 20 julios por centímetro cuadrado para tratar la rosácea telangiectasia con los parámetros de rosácea a nivel de la mejilla y a nivel facial en general. O este caso que también viene por ojo seco, hemos hecho los parámetros de ojo seco, pero a su vez que desea que le quitemos ciertas manchas que tiene y obviamente se pueden tratar con la IPL. En este caso tenemos que tener en cuenta que la mancha pasa por un periodo de hiperpigmentación para luego hipopigmentarse como vemos en la imagen y luego la piel toma la coloración normal unificando el tono de la piel, con lo cual hay que esperar para ver el resultado aproximadamente unas 4 semanas. Aquí vemos los parámetros que hemos utilizado con una energía, una afluencia de 13 julios por centímetro cuadrado y un filtro de 560 nanómetros. Utilizando el protocolo de Lentigos, aquí otro caso para ver el efecto inmediato tras aplicar la IPL. En la foto del centro vemos la lesión ligeramente más hiperpigmentada, que es lo normal, cuando el melanocito absorbe la energía se coloca, se pone un poquito más marrón, para luego progresivamente ir blanqueando y haciéndose menos visible. Aquí en este otro caso tratamos a un paciente también por sequedad ocular, pero vemos que no solo nos quedamos con el ojo seco, sino que nos vamos a subir esa energía y en las imágenes de la derecha vemos esos parámetros que llevan a 20-18 julios por centímetro cuadrado, porque no solo estamos tratando el ojo seco, sino estamos brindando tratamiento a la rosácea que el paciente presenta y las telangiectasias en la mejilla que presenta. Vemos las fotos de antes y después y cómo incluso la apertura palpebral mejora. Notamos cómo ese párpado está más abierto, tiene menos edema, menos líquido y cómo las pequeñas arrugas finas en el párpado inferior incluso llegan a desaparecer en las imágenes de después porque hemos hecho un protocolo y con parámetros un poquito más elevados que simplemente si hubiésemos tratado su ojo seco. O este otro caso vemos las imágenes también de antes y de después, no solo tratando con los parámetros de ojo seco, sino utilizando el protocolo de Age Spot telangiectasias, donde subimos también la energía para tratar a nivel facial todas las zonas hiperpigmentadas de esta paciente. Aquí vemos otro ejemplo de fotorrejuvenecimiento con el protocolo de Age Spot telangiectasia combinado con ojo seco. En este caso me gusta resaltar la frente de esta paciente porque utilizando este protocolo a nivel, dando 3 pases, el primer pase profundo a 640 nanómetros, el segundo paso en medio de 590 nanómetros y el tercer pase más superficial a 560 nanómetros, con unas fluencias de energía mucho más altas que las del ojo seco, conseguimos el que yo llamo el efecto Botox, porque parece que a la piel le hemos inyectado toxina botulínica y no es más que el fotorrejuvenecimiento que ha causado la IPL en esta paciente. O este otro caso, como hemos comentado ya antes, de rosácea, elevando la energía a 20-18 julios para tratar las telangiectasias faciales, como vemos, como ese enrojecimiento a nivel
malar y de mejilla derecha ha disminuido notablemente tras la sesión. Aquí vemos en el canto lateral un paciente tratado después de IPL, como esas arruguitas en la zona del canto lateral han ligeramente desaparecido, se han disimulado muchísimo y yo creo que esto es un cambio realmente significativo y que obtenemos normalmente con otro tipo de tratamientos, pero que la IPL, subiendo la energía en nuestros pacientes con sequedad ocular, vamos a conseguir también mejorar el contorno del ojo. Aquí vemos un poquito resaltada la zona del canto lateral, antes, como vemos en las imágenes de arriba, y después de los tratamientos con IPL, cómo mejora esa elasticidad de la piel, el brillo de la piel, incluso el tono de la piel se ve más igualado en las imágenes de abajo que en las imágenes de arriba. Aquí este caso, el mismo caso visto de frente, vemos como ese surco nasoyugal muy pronunciado en la imagen de arriba prácticamente desaparece en la imagen de abajo. Y por qué no, también podemos tratar el hirsutismo en pacientes que acuden por otro motivo, pero que además quisiesen eliminar el vello facial no deseado, también podremos conseguirlo con esta tecnología. Un resultado espectacular a nivel del párpado superior, porque no solo hemos mejorado el ojo seco de esta señora, sino el edema localizado, porque al aplicar la energía en el párpado superior, que al ser a nivel del párpado superior utilizamos energías bajitas de 11 julios por centímetro cuadrado, conseguimos tratar el cromóforo en este caso es líquido, es agua, tratando esa con luz pulsada, el agua absorbe esta energía y conseguimos disminuir el edema localizado en esta zona. Hay mucha evidencia científica acerca del fotorrejuvenecimiento que puede causar la luz pulsada intensa. Sabemos que es una tecnología no ablativa que rejuvenece la piel y que puede eliminar las pigmentaciones anómalas, puede mejorar el tono de la piel, puede mejorar la elasticidad, como hemos visto en las imágenes de nuestros pacientes. Como conclusión, los pacientes acuden por molestias de sequedad ocular y ofrecemos una solución maravillosa, porque realmente solo hay que estar en una consulta de IPL y ver que los pacientes salen y entran encantados de poderse tratar de una forma tan maravillosa. Pero además no solo vuelven porque quieren recibir un tratamiento para la sequedad ocular, vuelven cuando observan que no solo obtienen un único beneficio, el único beneficio de la sequedad ocular, sino que además a nivel facial se encuentran mucho mejor. La IPL es una herramienta hoy día indispensable en cualquier consulta oftalmológica para tratar la sequedad ocular, pero además demuestra grandes beneficios causando un fotorrejuvenecimiento de la piel tratada si usamos los parámetros adecuados. Los tratamientos que ofrecemos son cómodos, son indoloros, no requieren anestesia, no requieren quirófano y los parámetros de ojo seco sí que pueden en una misma sesión combinarse con otros tratamientos faciales y vamos a obtener un resultado muchísimo mejor y un paciente mucho más contento. Así que os animo a todos, subamos la velocidad de nuestro coche y empecemos a conocer el Ferrari que tenemos en nuestras manos. Muchísimas gracias por vuestra atención y espero que os animéis a subir esas velocidades y subir los julios por centímetro cuadrado para tratar mucho más que el ojo seco. Muchas gracias. Pues esto ha sido todo. En primer lugar, dar las gracias a las presentadoras, a todos los asistentes y a la CUIT. Desearles un magnífico fin de semana y al menos yo he aprendido mucho. Espero que ustedes también. Gracias.